Imagina por un momento un mundo donde cada persona realmente viviera estos dos mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a uno mismo. ¿No sería una realidad completamente transformada? La pobreza desaparecería, la violencia cesaría y la justicia fluiría como las aguas. Sin embargo, vivimos en un planeta herido donde el amor y la justicia parecen estar siempre en constante tensión. Esta semana enfrentamos una verdad fundamental. No podemos separar nuestro amor a Dios de nuestro amor al prójimo. No son dos caminos distintos, sino un mismo sendero. Si decimos que amamos a Dios mientras ignoramos el sufrimiento de nuestros hermanos, estamos viviendo una contradicción espiritual. Como dice Primera de Juan capítulo 4, el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Bienvenidos, familia, a un nuevo estudio profundo de la palabra de Dios. Estoy súper contento de que me puedas acompañar. Si todavía no te has suscrito, eres bienvenido a esta familia. Suscríbete en este momento. Comparte este contenido para que sea de bendición para otras personas y acompáñame con tu libreta, con un bolígrafo y con la Biblia para que juntos profundicemos en la palabra. Acompáñame a orar. Amado Padre, Señor, estamos contentos, ilusionados de escuchar tu palabra. Y queremos, Padre, pedirte que estés con nosotros, que nos des tu Espíritu Santo, que nos des, Señor, tu poder, tu sabiduría, y que juntos podamos seguir aprendiendo del mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque tu amor y tu justicia son perfectos y ambos son parte de nuestra realidad de salvación. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, pasamos a nuestro primer bloque: los dos grandes mandamientos. La historia del encuentro de Jesús con el intérprete de la ley en Mateo capítulo 22 es, familia, fascinante. Los fariseos habían enviado a este experto con una pregunta trampa: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Probablemente esperaban que Jesús elevara un mandamiento por encima de otros, creando así controversia. Pero la respuesta de Jesús fue brillante en su sencillez y sobre todo en su profundidad. Dice la palabra en Mateo 22, 37 al 40, acompáñame. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El término original en griego que está apareciendo aquí significa literalmente colgar o pender. Es como si Jesús estuviera diciendo: toda la estructura de la religión verdadera cuelga de estos dos mandamientos. Si quitas uno de estos mandamientos, todo el edificio se desmorona, se cae. También es revelador comparar este pasaje con el encuentro de Jesús con el joven rico ahí en Mateo capítulo 19. Cuando Jesús le mencionó los mandamientos, el joven afirmó haberlos guardado todos desde su juventud. Pero había un problema fundamental. Aunque exteriormente cumplía los rituales y las reglas, no amaba verdaderamente a su hermano, a su prójimo. Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y sabéis cuál fue la reacción de este joven? Acompáñame en Mateo capítulo 19, versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos cómo se revela la verdad del corazón de este joven. Cuando Jesús le invita, cuando Jesús le pide, entonces dice que se fue triste. Este joven cumplía externamente los mandamientos, pero fallaba en el primer y el más fundamental: el amor. Sus posesiones habían tomado el lugar de Dios en su corazón, y su apego a los bienes materiales le impedía manifestar verdadero amor hacia los demás, hacia los necesitados. Y aquí me pregunto yo,
¿Cuántas veces nos contentamos con una religión de apariencias, de cumplimiento externo, pero fallamos en permitir que el amor transforme nuestro corazón por completo? Pasamos al siguiente bloque: los dos mayores pecados. ¿Ya entraste a nuestra comunidad de WhatsApp? Tenemos 7 grupos: psicología, teología, emprendimiento, salud y deporte, oración y liderazgo. Completamente gratis. Entra y sé parte de la familia. Queremos crecer juntos. Escucha, no camines solo. Únete a esta hermosa familia que cada día crece más y más. Si los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y amar al prójimo, entonces por lógica, los dos pecados más graves serían lo opuesto: no amar a Dios, que sería la idolatría, y no amar al prójimo, que sería la injusticia. Y a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios condena constantemente estos dos pecados con especial severidad. Y quiero que estéis atentos porque ahora lo vamos a ver. Sobre todo la idolatría no solo es un insulto a Dios, sino que degrada al ser humano. Cuando adoramos algo que no es Dios, nos volvemos semejantes a lo que adoramos, sin vida, sin propósito verdadero, sin conexión con el Creador. Pero la palabra lo deja muy claro que la injusticia hacia nuestro prójimo es igualmente deleznable, detestable ante los ojos de Dios. El libro de Zacarías, capítulo 7, nos va a mostrar esta verdad. Acompáñame en el versículo 9 en adelante y dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, está diciendo la palabra. Este versículo es súper fuerte, pero lo fascinante es cómo la Biblia conecta estos dos pecados. No son simplemente dos transgresiones separadas, están íntimamente relacionadas. La idolatría siempre conduce a la injusticia, y la injusticia es siempre una forma de idolatría, pues pone algo, nuestro propio interés, nuestra propia comodidad o poder por encima de Dios. El apóstol Juan lo expresó muy bien con claridad en el versículo que hemos visto al principio. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y luego en el versículo siguiente dice: nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Familia, es imposible amar a Dios mientras se desprecia al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente conectados, son inseparables. Si digo que amo a Dios, pero no me importa el sufrimiento de mi prójimo, estoy engañándome a mí mismo. Esa es la realidad. ¿Habéis notado cómo cuando te acercas a Dios en adoración sincera, tu corazón también se ablanda hacia las necesidades de los demás? ¿O como cuando te involucras en actos de servicio y de justicia, tu adoración se vuelve más profunda y más sincera para con Dios? Esto es maravilloso porque están conectados. Pasamos al siguiente bloque. Dios ama la justicia. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, dice Isaías capítulo 61. Esta declaración de Dios mismo revela algo profundamente importante sobre su carácter. No es simplemente que Dios actúa con justicia ocasionalmente. La justicia es inherente a su naturaleza misma. Quiero decir que no puede separarse de su naturaleza. El Salmo 82, ya lo hemos visto en estos estudios profundos, presenta una poderosa imagen de Dios juzgando a los dioses. Acompáñame en el Salmo 82 y vamos a leer el versículo 2. Salmo 82, el versículo 2. Y dice lo siguiente: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos?
Otras versiones van a decir y se pondrán de parte de los impíos. Aquí lo que estamos viendo es una acusación de parte de Dios. Vamos a leer el versículo 3, el versículo 4 también, porque me interesa que lo veáis. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Aquí vemos cómo Dios le hace la reprimenda, pero también les hace un llamado para que hagáis realmente lo bueno. Y como hemos visto la semana pasada, cuando el profeta Miqueas lo resume magistralmente: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide el Señor de nosotros. Y esto no solamente es un tema del Antiguo Testamento. Jesús mismo en Mateo capítulo 23, el versículo es súper fácil de recordar porque es Mateo 23, 23. Vamos allá, acompáñame porque lo vamos a ver y vamos a ver cómo Jesús declaró estas palabras. El versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquello. En el contexto bíblico, la justicia va más allá de aplicar correctamente las leyes o de castigar a los culpables. La justicia bíblica me encanta porque en hebreo mishpat implica restaurar las relaciones rotas, levantar a los caídos, incluir a los marginados y asegurar que todos tengan lo necesario para vivir con dignidad como hijos de Dios. Y en este punto me gustaría que reflexionáramos. ¿Cómo sería nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad si realmente pusiéramos en práctica todo esto? Y te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que el amor de Dios por la justicia transforme tus prioridades, transforme tus decisiones y transforme también tus acciones? Pasamos al siguiente bloque, llamados a establecer la justicia. Si algo caracteriza a los profetas bíblicos, a los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es su incansable llamado a practicar la justicia. No era un tema secundario para ellos, sino que era el latido mismo del corazón de Dios, expresado a través de sus mensajeros, a través de sus profetas. Vamos a ir al libro de Isaías, acompáñame. En el libro de Isaías, en el versículo 17 del capítulo 1, Isaías 17, capítulo 1, versículo 17, dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Y no solamente el libro de Isaías, si nosotros vamos a Jeremías, ahí mismo al ladito, en el capítulo 22, y leeremos versículo 13, luego otros sueltos. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Potente. Vamos a leer el 15. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? El 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Fíjate en esta última frase. ¿No es esto conocerme a mí? Dios está diciendo que conocerlo a Él significa practicar la justicia y defender a los oprimidos. No es algo opcional, es una expresión esencial de nuestra relación con Dios. En cuanto le conocemos, entonces ayudamos y defendemos a los necesitados. Y si crees que este asunto quedó atrás en el Antiguo Testamento, recuerda las palabras de Jesús que hemos leído en el capítulo 23, versículo 23. La justicia, la misericordia y la fidelidad son las cosas más importantes de la ley. Y la palabra que Cristo usa para más importante en el Nuevo Testamento en griego es barítera,
que literalmente significa más pesado. Y yo aquí me viene la imagen, no lo puedo evitar, la imagen visual, gráfica de una balanza. Es como en un lado tenemos el diezmo de hierbas y especias, y del otro lado tenemos la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hagamos balanza. Familia, no hay comparación en el peso. Uno es infinitamente más pesado, más significativo, más importante que el otro. Es así. Además, el profeta Amós lo expresó con contundencia en el capítulo 5, versículo 21 y versículo 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. El versículo 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. No sé si vosotros estáis pensando lo que yo estoy pensando en el versículo 21. Y es, ¿qué sería de nuestras iglesias si la justicia corriera como arroyo impetuoso entre nosotros? Y luego, ¿qué sería de nuestras iglesias si nuestras solemnidades, si nuestras asambleas no son aceptables delante de Dios? ¿Estáis conmigo? Este es un llamado contundente de parte de Dios. ¡Wow! Ahora sí, llegamos a nuestro último bloque. ¿Quién es mi prójimo? Siempre me ha fascinado la pregunta que le hizo aquel intérprete de la ley a Jesús. Después de que el maestro había declarado que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar al prójimo, este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¡Qué pregunta!, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Era un experto en la ley, pero que estaba buscando una definición, pero no cualquier definición, una definición limitada, una que le permitiera trazar líneas claras. ¿Quién exactamente cuenta como mi prójimo? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? La respuesta de Jesús fue brillante y fue además revolucionaria. La parábola del buen samaritano. Esta fue la respuesta de Jesús. Y esta parábola nos cuenta que un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado y abandonado en medio del camino, casi muerto. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano, alguien despreciable por los judíos, se detuvo, atendió las heridas del hombre, lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. Lo fascinante es que cuando Jesús pregunta: ¿quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Es que Jesús está dando completamente la vuelta a la pregunta original. No sé si vosotros también lo veis. El intérprete de la ley había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Más o menos sería: ¿a quién debo amar? Pero Jesús le responde con otra pregunta: ¿quién se comportó como prójimo? ¿Quién mostró amor? Este es un cambio radical de perspectiva. La pregunta ya no es ¿cuáles son los límites de mi obligación de amar?, sino ¿cómo puedo yo ser un prójimo para cualquiera que necesite amor? No se trata de definir quién merece nuestro amor, sino que tenemos que convertirnos en personas que aman sin límites, como fieles seguidores de Jesús. Esta parábola también está directamente conectada con lo que hemos visto y hemos hablado sobre la justicia. Jesús no solo habló de justicia, sino que vino a traerla, como él mismo declaró al inicio de su ministerio, citando a Isaías en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Pensemos en un momento en quiénes son los samaritanos en nuestra sociedad actual. ¿Quiénes son esos grupos que consideramos otros, diferentes, con los que preferimos no mezclarnos? La parábola del buen samaritano
nos desafía a romper esas barreras, a ver a cada ser humano como nuestro prójimo, independientemente de cualquier diferencia que pueda separarnos, y a convertirnos nosotros mismos en prójimos para cualquiera que sufra injusticia o que sufra alguna necesidad. ¿Qué estamos aprendiendo de la vida de Jesús sobre cómo ayudar a los más necesitados? Aunque no podamos hacer milagros como Él, ¿cómo podríamos hacer que nuestra ayuda resulte suficientemente milagrosa para tantas personas heridas que nos rodean hoy? Llegamos a nuestra conclusión, y es que, familia, a lo largo de esta semana hemos desempacado una verdad fundamental. No podemos separar nuestro amor a Dios de nuestro amor al prójimo. No son dos caminos distintos, sino, como hemos dicho, son un mismo sendero. Hemos visto que los dos mandamientos más importantes, amar a Dios y amar al prójimo, son el fundamento de toda la ley y los profetas. Como una estructura, todo pende o cuelga de estos dos principios básicos. Si falla uno de ellos, todo se viene abajo. Y finalmente contemplamos la revolucionaria parábola del buen samaritano, que nos desafía a no preguntar ¿quién es mi prójimo?, sino a convertirnos nosotros mismos en prójimos para cualquiera que necesita amor y justicia, sin importar las barreras sociales, las barreras culturales o religiosas. Familia, el mensaje es claro y práctico. Dios nos ama intensamente, y su amor y su justicia, tú y yo los reflejamos en la medida que amamos a nuestro prójimo. Ojalá esto sea una realidad de nuestras vidas y podamos ser un ejemplo y una Biblia leída para todos aquellos que necesitan conocer más de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias por haberme acompañado hasta este punto del estudio. Comparte este material con otras personas para que sea de bendición para ellos. Suscríbete y no olvides comentar tu impresión y cómo ha impactado la palabra de Dios en este estudio. Te veo en esta misma semana en un video más. Chao, chao.